En una autopista helada, justo después del amanecer, cuatro niñas pequeñas caminaban lentamente por el arcén. Iban acurrucadas y temblando. Cada una se aferraba a la siguiente, como si esa pequeña cadena fuera lo único que las mantenía en pie. Y desde un Rolls Royce negro, un hombre al que todo Chicago llamaba el Diablo, las vio. Al principio, siguió conduciendo hasta que un pequeño detalle en el espejo retrovisor le hizo pisar el freno en seco. Me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Me recuerda que sin importar la distancia, todos estamos conectados de corazón. Gracias por estar aquí. Ahora, pónganse cómodos y dejen que esta historia les hable. Chicago se había convertido en una ciudad cubierta de hielo. Enero trajo temperaturas de 15 grados bajo cero y se negó a marcharse. La carretera interestatal 90 se extendía como una cinta gris a través del paisaje helado. Estaba casi vacía a las 5:30 de la mañana. El sol aún no había salido, solo una luz pálida se filtraba entre nubes cargadas de nieve. Nadie debería haber estado caminando por aquí. No con este frío, no en este tramo donde la salida más cercana estaba a 6 millas de distancia. Pero cuatro pequeñas figuras demostraban lo contrario. Sofía iba a la cabeza, con la barbilla levantada contra el viento. Tenía 6 años y caminaba como un soldado. Su chaqueta morada descolorida ondeaba alrededor de su delgada figura. Era 2 tallas más grande, encontrada en un contenedor de donaciones hacía meses. «Sigan moviéndose», gritó hacia atrás. «Si nos detenemos, nos congelamos». Mia la seguía, luchando contra las lágrimas. Sus baratos zapatos de lona chapoteaban a cada paso, empapados desde hacía horas. Lily iba en tercer lugar, en silencio, aferrando un pequeño cuaderno contra su pecho. No había hablado desde que salieron por la ventana de su apartamento. Y al final, Rosie luchaba por seguir el ritmo. Era la más pequeña, sus piernas temblaban. Arrastraba un oso de peluche andrajoso por la nieve sucia. El señor oso al que le faltaba un ojo y se le salía el relleno del vientre. Fue lo último que su madre tocó antes de dejar de tocar nada. El rugido de un motor rompió el silencio. Un Rolls Royce negro apareció en la distancia. Se deslizaba sobre la carretera helada con la confianza de una máquina que valía más que la mayoría de las casas. Dentro, Dominic Salvatore revisaba su teléfono. Disputas territoriales, retrasos en los envíos, una rata que necesitaba ser manejada. No levantó la vista cuando el coche se acercó. Marcus, su chofer, vio primero a las niñas. Sus manos se tensaron en el volante. «Jefe, a la derecha». Dominic levantó la vista. Cuatro figuras, pequeñas, moviéndose lentamente. «No es nuestro problema». El Rolls Royce pasó de largo, el viento azotando sus abrigos. Dominic volvió a su teléfono. El mundo estaba lleno de sufrimiento. Él había construido muros para mantenerlo fuera. Entonces el espejo le mostró algo más. Rosie se había caído. Su cuerpo se desplomó sobre el pavimento helado. El señor oso se le escapó de los dedos, rodando hacia la carretera mientras se acercaba un camión. Y la niña se levantó y se lanzó tras él. «Detén el coche». Marcus pisó el freno en seco. El Rolls Royce chirrió hasta detenerse. Dominic abrió la puerta de un empujón, saliendo al frío brutal que atravesaba su caro traje. La bocina del camión sonó mientras se desviaba, esquivando a Rosie por centímetros. Ella yacía inmóvil ahora. Sus tres hermanas gritaron su nombre, corriendo hacia ella. Y Dominic Salvatore, el hombre más temido de Chicago, se encontró corriendo hacia ellas. Sintió algo en su pecho que no había sentido en 25 años. Los zapatos de cuero de Dominic crujían contra la grava helada mientras cruzaba la distancia entre su coche y las niñas. Su aliento salía en nubes blancas. La chaqueta de su traje no hacía nada contra el viento cortante. Se veía absurdamente fuera de lugar. Un hombre vestido para una sala de juntas, de pie en el arcén de una autopista al amanecer. Las tres niñas mayores habían formado un círculo cerrado alrededor de su hermana caída. Cuando oyeron sus pasos acercándose, las tres cabezas se giraron a la vez. Sofía se movió primero. Se interpuso entre sus hermanas, con los pequeños puños apretados a los costados. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos se clavaron en Dominic con una ferocidad que no pertenecía al rostro de una niña de 6 años.
No te acerques. Dominic se detuvo. Levantó ligeramente las manos, con las palmas abiertas. No voy a hacerles daño. Eso es lo que dicen todos. Detrás de él se abrió la puerta de un coche. Marcus salió. Una mano se movió instintivamente hacia la pistola oculta bajo su chaqueta. Dominic captó el movimiento por el rabillo del ojo y negó con la cabeza una vez. Marcus se quedó helado, y luego bajó lentamente el brazo. Tu hermana necesita ayuda, dijo Dominic, manteniendo la voz baja y firme. Se ha desmayado. Con esta temperatura, eso es peligroso. Sofía no se movió. Está bien. Solo se tropezó. No está bien. Mírala en el suelo. Rosie yacía acurrucada de lado, con los ojos cerrados y los labios con un tinte azulado. El señor oso había caído a su lado. Una de sus gastadas patas descansaba sobre su mejilla, como si intentara consolarla. Incluso ahora, Mia empezó a llorar en voz baja. Lily apretó su cuaderno contra el pecho, con los nudillos blancos. No necesitamos ayuda, insistió Sofía, pero su voz se quebró. Vamos a casa de nuestra abuela, no está lejos. Dominic miró a su alrededor. Autopista, nieve, campos vacíos extendiéndose en todas direcciones. Ni una casa, ni un edificio, ni siquiera una gasolinera a la vista. ¿Dónde vive su abuela? Sofía dudó. Sus ojos se desviaron a la izquierda, luego a la derecha. Cerca de aquí. No hay nada cerca de aquí. He conducido por esta carretera 1000 veces. Dominic dio un paso adelante, lento y deliberado. ¿De quién están huyendo? La pregunta dio en el clavo. El llanto de Mia se hizo más fuerte. Lily se apretó más a Sofía. Y la propia Sofía pareció encogerse un poco. Su armadura se resquebrajó. De nadie. No estamos huyendo. Entonces, ¿por qué 4 niñas pequeñas caminan solas por una autopista a las 5 de la mañana con un tiempo que mata a hombres adultos? No hubo respuesta. Dominic estudió su rostro, el desafío, el miedo oculto debajo, el peso de la responsabilidad aplastando unos hombros demasiado pequeños para soportarlo. Reconoció esa mirada. Él mismo la había llevado hacia una vida. Una ráfaga de viento barrió la autopista, lo suficientemente fuerte como para hacer que incluso Dominic se estremeciera. En el suelo, Rosie soltó un pequeño gemido. Su cuerpo tembló violentamente, y luego se quedó quieto también. Demasiado quieto. Algo dentro del pecho de Dominic se encogió. Por una fracción de segundo, ya no estaba en la Interestatal 90. Tenía 11 años, arrodillado en el suelo sucio de un almacén, mirando el cuerpo de su hermana pequeña. Lucía con el pelo negro esparcido sobre el hormigón, los ojos abiertos, pero sin ver nada. La sangre se acumulaba bajo su pequeño cuerpo mientras él gritaba su nombre una y otra vez. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando hielo a su paso. Dominic se movió antes de que nadie pudiera detenerlo. Se arrodilló junto a Rosie, presionando 2 dedos contra su cuello. Había pulso, débil, pero lo había. Está hipotérmica. La levantó en un solo movimiento. Su pequeño cuerpo no pesaba casi nada en sus brazos. El señor oso cayó a la nieve. Suéltala. Sofía se abalanzó hacia adelante, pero Marcus la sujetó suavemente por los hombros. Tranquila, niña. Está intentando ayudar. Rosie, despierta. Dominic ya caminaba hacia el coche. Mételas a todas dentro ahora. Mia recogió al señor oso de la nieve, abrazándolo contra su pecho. Lily la siguió en silencio, demasiado agotada para resistirse. Sofía luchó contra Marcus un momento más, y luego se relajó. Si la lastimas, Dominic se detuvo en la puerta del coche, mirando a la niña de 6 años que hablaba como si ya hubiera visto demasiado del mundo. No lo haré. Se subió al asiento trasero, acunó a Rosie contra su pecho y esperó a que las demás lo siguieran. El aire cálido las envolvió en el momento en que se cerraron las puertas. La calefacción del Rolls Royce zumbaba constantemente, llenando la cabina con un calor que resultaba casi doloroso contra la piel helada. Las 4 niñas se acurrucaron juntas en el asiento trasero. Rosie yacía sobre las piernas de sus hermanas, todavía inconsciente. Su respiración era superficial pero constante. Mia sostenía al señor oso contra el pecho de Rosie, como si el juguete andrajoso pudiera ayudar de alguna manera. Lily se apretó contra la ventana,
haciéndose lo más pequeña posible. Sofía se sentó rígida, con los ojos fijos en la nuca de Dominic, observando cada uno de sus movimientos. Dominic se había movido al asiento del copiloto. Marcus volvió a poner el coche en la autopista, conduciendo lentamente, esperando instrucciones que aún no habían llegado. Nadie habló. El silencio se alargó, pesado y denso. Solo el sonido de la calefacción y el gemido ocasional de Rosie llenaban el espacio. Pasaron los minutos. El calor del coche empezó a filtrarse en los miembros congelados, trayendo consigo el escozor de la circulación que regresaba. Entonces me habló. ¿Eres una persona buena o una persona mala? Los ojos de Marcus se dirigieron al espejo retrovisor. Dominic no se dio la vuelta. ¿Por qué lo preguntas? Porque tienes un coche que da miedo y zapatos que dan miedo. Y ese hombre tiene una pistola bajo la chaqueta. Mia señaló a Marcus. Solo la gente mala tiene pistolas. Mia, cállate, siseó Sofía. Pero los labios de Dominic se movieron. Casi una sonrisa. Casi. Metió la mano en la consola central y sacó una botella de agua y una chocolatina. Girándose ligeramente, se las ofreció al asiento trasero. Tomen, beban, coman. Los ojos de Sofía se entrecerraron. No aceptamos cosas de extraños. Tu hermana está inconsciente. Tus labios están azules. El orgullo no te mantendrá caliente. Estamos bien. No están bien. Están hipotérmicas, deshidratadas y probablemente no han comido en días. La voz de Dominic se mantuvo tranquila, pero algo más duro se notaba debajo. Tómalo. No te lo estoy pidiendo. Sofía lo fulminó con la mirada. El enfrentamiento duró varios segundos. Entonces Lily extendió una mano temblorosa y cogió la botella de agua. Desenroscó el tapón y se lo acercó a los labios de Rosie, dejando caer pequeñas gotas en la boca de su hermana. Rosie tosió débilmente, tragó y volvió a acomodarse. Sofía observaba, con la mandíbula apretada. Finalmente, asintió levemente. Mia cogió la chocolatina y la partió en 4 trozos. Los repartió con la seriedad de quien distribuye raciones en una guerra. Guardó el trozo más pequeño para Rosie, metiéndolo en el bolsillo de su abrigo para más tarde. Dominic se volvió para mirar la carretera. A través del espejo retrovisor, continuó observando. El coche pasó por un pequeño bache. Una de las mochilas de las niñas, una cosa gastada unida por imperdibles, se volcó. Su contenido se derramó por el suelo. Una muda de ropa, un cepillo de dientes con las cerdas dobladas, una fotografía demasiado descolorida para distinguirla, y un trozo de papel doblado muchas veces, arrugado y suavizado de tanto manosearlo. Se había deslizado bajo el asiento de Dominic, se agachó y lo recogió. Sofía se abalanzó hacia adelante. No lo hagas, pero Dominic ya lo había desdoblado. Sus ojos recorrieron el documento. Membrete oficial, apartamentos Riverside, unidad 4B, aviso de desalojo. Alquiler atrasado por un total de 4 meses. Servicios programados para desconexión. Luego, al final, una nota manuscrita con pluma apresurada. 4 niñas requieren ubicación en el sistema de acogida. Imposible mantenerlas juntas debido a la escasez de familias dispuestas a aceptar grupos de hermanos de 4. Separación probable. Revisión del caso programada para el 15 de enero. Firmado, Patricia Walsh, Servicios de Protección Infantil. Dominic lo leyó 2 veces. Su expresión no cambió, pero su agarre en el papel se tensó, arrugando los bordes. En el asiento trasero, Sofía se había puesto pálida. Los ojos de Mia se llenaron de nuevas lágrimas. Lily se miraba el regazo. Incluso Rosie, todavía medio consciente, pareció sentir el cambio en el ambiente. Dominic dobló el papel con cuidado, exactamente por sus pliegues originales, y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Cuando habló, su voz era baja, controlada, pero algo debajo había cambiado. ¿Quién es Elena Reyes? El nombre quedó suspendido en el aire como una pregunta que ninguna de las niñas quería responder. El rostro de Sofía se endureció. Mia miró hacia otro lado. Lily apretó más su cuaderno. Incluso Rosie, ahora un poco más alerta, hundió la cara más profundamente en el pelaje gastado del señor oso. «Es nuestra tía», dijo finalmente Sofía. «Ella nos cuida.
¿Los cuida? Repitió Dominic. Sin embargo, están caminando por una autopista en pleno invierno. No es su culpa. La actitud defensiva en la voz de Sofía le dijo a Dominic todo. Esta Elena no era la enemiga. Era alguien a quien estas niñas amaban. Alguien a quien intentaban proteger. Háblame de ella. Sofía negó con la cabeza. Dímelo, dijo Dominic de nuevo, esta vez más suave. O no podré ayudar. Mía se derrumbó primero. Siempre lo hacía. Mamá murió hace 6 meses. Las palabras salieron a borbotones antes de que Sofía pudiera detenerla. Cáncer, explicó Mía. Sucedió rápido. Un día su madre estaba cansada. 2 meses después se había ido. Su padre nunca había estado en sus vidas, sin abuelos. Ninguna otra familia excepto Elena. Elena Reyes, de 28 años, la hermana menor de su madre, soltera, con 3 trabajos solo para mantenerse a flote antes de que 4 niñas se convirtieran de repente en su responsabilidad. Las acogió de todos modos. Ni siquiera lo pensó. Mía continuó, con la voz quebrada. Simplemente apareció en el hospital y dijo que nos íbamos a casa con ella. El hogar era un apartamento de un dormitorio en Englewood, el barrio más peligroso de Chicago. Disparos por la noche, tráfico de drogas en la esquina. Un edificio donde el ascensor nunca funcionaba y la calefacción solo se encendía la mitad del tiempo. Elena trabajaba de noche en un bar llamado El Clavo Oxidado, sirviendo bebidas hasta las 2 de la mañana. Luego limpiaba oficinas en el centro de 4 a 7. Los fines de semana, repartía paquetes para ganar dinero extra. Conducía un coche prestado que se averiaba más a menudo de lo que funcionaba. 3 trabajos, jornadas de 18 horas. Aún no era suficiente. Las facturas se acumulaban. El alquiler se retrasó. 1 mes, 2 meses, 3. El propietario dejó de ser paciente. Luego llegaron los avisos, las advertencias, el ultimátum final. Y entonces llegó Patricia Walsh. Vino a nuestro apartamento, dijo Sofía en voz baja, retomando la historia. Una señora con un abrigo gris. Llevaba una tablilla con papeles. Lo miró todo. La comida en la nevera, las camas, la ropa que llevábamos. Walsh había sido educada pero firme. La situación era insostenible. 4 niñas en un apartamento de un dormitorio. Una tía que se mataba a trabajar. Facturas sin pagar. Ninguna estabilidad a la vista. Dijo que si las cosas no mejoraban en 2 semanas, tendríamos que ir a otro sitio. La voz de Sofía bajó a un susurro, a un sitio donde no estaríamos juntas. Acogida familiar. Las palabras no se habían pronunciado directamente, pero Sofía lo entendió. Había oído las conversaciones a través de la puerta del dormitorio a altas horas de la noche. Elena llorando por teléfono, suplicando más tiempo. Elena saltándose comidas para que las niñas pudieran comer. Elena quedándose dormida de pie porque no había dormido en días. La tía Elena dejó de comer, dijo Lily de repente, sus primeras palabras desde que entró en el coche. Nos decía que ya había comido en el trabajo, pero mentía. Nos dábamos cuenta. Mía asintió. Se puso muy delgada y lloraba todas las noches cuando pensaba que estábamos dormidas. En el asiento del copiloto, la mandíbula de Dominic se tensó. Su mano descansaba en el reposabrazos, los dedos presionando el cuero. Así que se escaparon, dijo, para facilitarle las cosas a ella. Sofía levantó la barbilla, desafiante incluso ahora. Si nos vamos, ya no tendrá que preocuparse por nosotras. Puede encontrar un lugar más pequeño, pagar sus facturas, dejar de trabajar tanto. ¿Pensaron que irse la salvaría? Lo hará. La convicción en su voz era absoluta. Una niña de 6 años que había decidido sacrificarse a sí misma y a sus hermanas para que la única adulta que las amaba pudiera tener una oportunidad de sobrevivir. Dominic miró la carretera. El cielo había empezado a clarear. El gris daba paso a un azul pálido. La autopista se extendía interminablemente hacia adelante. Finalmente, habló. ¿Dónde está su tía ahora mismo? Sofía no respondió a la pregunta de Dominic de inmediato. En cambio, miró a sus hermanas. Una conversación silenciosa pasó entre ellas. Luego se volvió para mirar al frente del coche. Probablemente esté en el apartamento o quizás en el trabajo. Trabaja mucho todos los días, añadió Mía en voz baja. Vuelve a casa cuando todavía está oscuro.
Luego se va de nuevo antes de que nos despertemos. A veces no la vemos en 2 días. Ella cree que no nos damos cuenta, continuó Sofía, pero sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta de todo. El coche avanzaba firmemente por la autopista. La luz de la mañana había comenzado a filtrarse a través de las nubes, proyectando largas sombras sobre la nieve. Dominic escuchaba sin interrumpir, con los ojos fijos en la carretera. Llora por la noche, dijo Sofía. Cuando cree que estamos dormidas, podemos oírla a través de la pared. Intenta ser silenciosa, pero las paredes son delgadas, susurró Lily. Solía sonreír mucho, dijo Mia. Cuando mamá estaba viva, la tía Elena siempre se reía. Nos traía regalos en nuestro cumpleaños, cosas pequeñas, pero las envolvía tan bonito. Ahora ya no sonríe, sus ojos parecen cansados todo el tiempo. Y se está poniendo delgada, añadió Sofía. Muy delgada, porque nos da toda la comida. El agarre de Dominic en su muslo se tensó. ¿Qué quieres decir? Dice que come en el trabajo, pero no es verdad. La voz de Mia tembló. Una vez me desperté por la noche para beber agua, y la vi en la cocina. Estaba sentada allí, bebiendo del grifo. Esa era su cena, solo agua. Las palabras cayeron pesadamente en el silencio que siguió. Lily metió la mano en su abrigo y sacó su pequeño cuaderno. Sin decir palabra, lo abrió y lo sostuvo para que Dominic pudiera ver a través del espejo retrovisor. Un dibujo, de líneas simples e infantiles, pero dolorosamente claro. Una mujer con el pelo oscuro y las mejillas hundidas estaba en el centro. Sus ojos eran grandes, llenos de una tristeza que ni siquiera los lápices de colores podían ocultar. Detrás de ella, 4 pequeñas figuras se alejaban, de espaldas, haciéndose más pequeñas en la distancia. Dibujé esto la semana pasada, dijo Lily en voz baja. Es lo que pensé que pasaría, que nos iríamos, para que ella no tuviera que estar triste nunca más. En el regazo de Sofía, Rosie se movió. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados al principio, y luego se agudizaron lentamente. Miró alrededor del coche desconocido, momentáneamente en pánico, hasta que vio a sus hermanas a su lado. Sofía, estoy aquí. Estamos todas aquí. Rosie se relajó un poco, aferrando al señor oso con más fuerza. Luego miró hacia el asiento delantero donde Dominic estaba sentado inmóvil. ¿Estamos en problemas? No, cariño, dijo Mia rápidamente. Estamos bien. Rosie guardó silencio por un momento. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, si nos vamos, a la tía Elena ya no la echarán del apartamento, ¿verdad? No tendrá que trabajar tanto. Podrá dormir, podrá comer, no llorará. Nadie respondió. Dominic miraba fijamente hacia adelante, pero ya no veía la carretera. Tenía 11 años de nuevo, de pie en un apartamento abarrotado que olía a mojo y cigarrillos. Su padre, desmayado de borracho en el sofá. Su madre, desaparecida durante semanas. Y Lucía, la pequeña Lucía, con sus coletas negras y el diente delantero que le faltaba, mirándolo con absoluta confianza. Me protegerás, ¿verdad, Dom? Lo prometiste. Lo había prometido. Lo decía en serio. Pero cuando llegaron los hombres, los acreedores de su padre, hombres con ojos fríos y pistolas metidas en la cintura, Dominic no pudo hacer nada. Solo era un niño. Solo un niño asustado e indefenso que vio cómo arrastraban a su hermana a la habitación trasera porque su padre debía dinero que no podía pagar. El disparo todavía resonaba en sus sueños, 25 años después. Lucía no había gritado. Esa era la peor parte. Ni siquiera había tenido tiempo de gritar. Dominic había construido su imperio sobre ese recuerdo. Cada trato, cada territorio, cada enemigo aplastado bajo su talón. Todo ello alimentado por un simple juramento. Nunca más alguien bajo su protección sería dañado. Pero durante 25 años no había habido nadie a quien proteger. Nadie a quien permitiera acercarse lo suficiente como para necesitar protección. Hasta ahora, 4 niñas pequeñas que habían caminado hacia una autopista helada para salvar a la única persona que las amaba. Dominic se volvió hacia Marcus. Encuentra a Elena Reyes. Tráela a mi casa ahora.
Las puertas de hierro se abrieron cuando el Rolls Royce se acercó, revelando un camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados y espolvoreados de nieve. Más allá, una mansión se alzaba contra el cielo gris de la mañana. 3 pisos de piedra y cristal, más grande que cualquier edificio que las niñas hubieran visto de cerca. Mia pegó la cara a la ventana. ¿Es esto un hotel? No, dijo Sofía en voz baja, aunque sus ojos estaban igual de abiertos. Un enorme árbol de Navidad se veía a través de las ventanas delanteras, todavía brillando con luces, aunque las fiestas habían pasado hacía semanas. Una cálida luz dorada se derramaba por cada ventana, en marcado contraste con el mundo helado de fuera. El coche se detuvo en la entrada principal. Marcus salió primero, abriendo la puerta trasera para las niñas. Salieron lentamente, con vacilación, sus zapatos gastados crujiendo contra la grava inmaculada. Rosie aferró al señor oso con tanta fuerza que las costuras restantes se tensaron. ¿Vamos a vivir aquí? No, dijo Sofía con firmeza. Solo estamos de visita. Pero ni siquiera ella pudo ocultar el asombro en su voz. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Una mujer mayor con un uniforme impecable estaba en el umbral. Su expresión cambió de la cortesía profesional a un shock apenas disimulado al ver a Dominic acercarse con 4 niñas salpicadas de barro. Señor Salvatore, señora Patterson. Dominic pasó a su lado sin detenerse. Estas niñas necesitan baños, ropa limpia y comida. Comida caliente, sopa, pan, lo que sea fácil. Sin preguntas. La señora Patterson parpadeó. En 15 años de servicio, nunca había visto a su empleador traer a nadie a casa, y mucho menos a niños. Pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, señor, enseguida. Dentro, la mansión las engulló por completo. Suelos de mármol se extendían en todas direcciones. Una lámpara de araña del tamaño de un coche pequeño colgaba del techo. Cuadros cubrían las paredes, oscuros, caros, completamente sin alma. El aire olía ligeramente a cera para madera y a algo frío, como un museo después de cerrar. Las niñas se acurrucaron juntas, de repente conscientes de sus abrigos sucios, sus zapatos embarrados, el aguanieve que se derretía de su ropa y formaba charcos en suelos que probablemente costaban más que todo su edificio de apartamentos. No toquen nada, susurró Sofía a sus hermanas. Una criada más joven se les acercó con una sonrisa amable. Vengan conmigo, pequeñas, vamos a calentarlas. Le tendió la mano a Rosie y al señor oso. Deberíamos lavarlo a él también, cariño. Está todo mojado y sucio. No. El grito de Rosie resonó en el enorme vestíbulo. Retiró al señor oso, aferrándolo contra su pecho, con lágrimas corriendo por su cara. No puedes llevártelo. No puedes. Es mío. Mamá me lo dio. La criada retrocedió, sorprendida. La señora Patterson miró a Dominic, insegura. Todos se quedaron helados, excepto Dominic. Cruzó el vestíbulo en 3 zancadas y se arrodilló frente a Rosie, poniéndose a su nivel. Tan cerca, pudo ver el terror en su rostro. No solo el miedo a perder un juguete, sino el miedo a perder la última pieza de su madre. Rosie, ella hipó, todavía llorando. Por favor, no te lo lleves. Por favor, mírame. Lentamente, levantó los ojos para encontrarse con los de él. El señor oso necesita un baño, dijo Dominic, con voz baja y tranquila. Igual que tú. Está frío, mojado y sucio. Si se queda así podría deshacerse. Pero te prometo que volverá limpio, seco y seguro. Dominic mantuvo su mirada, sin pestañear. El diablo cumple sus promesas. Rosie lo miró fijamente durante un largo momento. Sus hermanas contuvieron la respiración. Luego, lentamente, aflojó su agarre. La criada tomó suavemente al señor oso, acunándolo con un cuidado sorprendente. Lo traeré de vuelta yo misma, prometió. Rosie asintió, secándose la nariz con la manga. Dominic se puso de pie, algo parpadeó en su rostro, apareció y desapareció antes de que alguien pudiera nombrarlo. La casa era enorme, hermosa, inmaculada y completamente vacía. No había fotografías en las paredes, ni toques personales, ni señal de que alguien realmente viviera allí en lugar de simplemente existir. Una tumba vestida de seda y mármol.
El chasquido de unos tacones rompió el silencio. En lo alto de la gran escalera apareció una mujer. Pelo rubio perfectamente peinado, un albornoz de seda elegantemente drapeado sobre sus hombros. Un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por la frialdad de sus ojos. Contempló la escena de abajo. Las niñas sucias, el personal vigilante. Dominic de pie en el centro de todo, y sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Dom, su voz goteaba miel. Cariño, ¿qué es esto? Vanessa descendió la escalera con la gracia practicada de una mujer que sabía exactamente lo hermosa que era. Cada paso estaba calculado, cada movimiento diseñado para llamar la atención. Había sido la amante de Dominic durante 2 años, lo suficiente como para sentirse con derechos, no lo suficiente como para sentirse segura. Sus ojos recorrieron a las 4 niñas, deteniéndose en su ropa sucia, su pelo enredado, sus rostros asustados. Arrugó ligeramente la nariz, como si hubiera olido algo desagradable. Niños, Dom. Llegó al final de la escalera, una mano descansando elegantemente en la barandilla. ¿Desde cuándo coleccionas perros callejeros? Son invitados. ¿Invitados? Vanessa dejó la palabra en el aire, goteando incredulidad. Con esa ropa, dejando barro por todo el mármol de Carrara. La señora Patterson se está encargando. Vanessa se acercó, examinando a las niñas como especímenes bajo un microscopio. Mia se encogió detrás de Sofía. Lily aferró su cuaderno. Rosie, todavía sorbiendo por la pérdida del señor Oso, se apretó contra la criada que había prometido devolvérselo. 4 de ellas, reflexionó Vanessa. Todas idénticas. ¡Qué pintoresco! Se volvió hacia Dominic. Su sonrisa se agudizó. ¿Qué es esto, cariño? ¿Vas a abrir un orfanato ahora? ¿Empezar una organización benéfica? ¿O simplemente te apetecía jugar al Salvador por un día? Vanessa. La única palabra llevaba suficiente advertencia como para detener en seco a la mayoría de la gente. Vanessa simplemente inclinó la cabeza, con la sonrisa aún fija en su sitio. Solo tengo curiosidad. 2 años juntos y de repente traes niños a casa. No me di cuenta de que tus gustos habían cambiado tan drásticamente. Mis asuntos son míos. Por supuesto que lo son. Se acercó más, bajando la voz a un tono íntimo, destinado solo a él. Pero quizás quieras considerar cómo se ve esto. El gran Dominic Salvatore, temido por medio Chicago, de repente jugando a ser papá de 4 pequeñas. Basta. La palabra resonó en el aire como un látigo. La sonrisa de Vanessa vaciló por un momento. La expresión de Dominic no había cambiado, pero algo en sus ojos se había vuelto glacial. El tipo de frío que hacía desaparecer a los hombres. Estos niños están bajo mi protección. Eso es todo lo que necesitas saber. Vanessa sostuvo su mirada un instante más de lo prudente, luego retrocedió, levantando las manos en una rendición simulada. Bien, bien, se alisó el albornoz, recuperando la compostura. Solo preguntaba. No hay necesidad de ser dramático. Se dio la vuelta y caminó de regreso a las escaleras, deteniéndose solo para mirar por encima del hombro. Estaré en mi habitación si me necesitas. Intenta que no rompan nada. Luego se fue, sus tacones resonando contra el mármol hasta que se desvanecieron en el silencio. Sofía la vio desaparecer. Su pequeño rostro era ilegible, pero sus ojos siguieron cada movimiento, cada gesto, cada falsa sonrisa. Cuando estuvo segura de que Vanessa no podía oírla, se inclinó hacia Mia. Esa mujer no es buena. Mia frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Sus ojos están vacíos, como una serpiente que finge ser una persona. Dominic, de pie a varios metros de distancia, escuchó cada palabra. No dijo nada, pero algo cambió en su expresión. Un destello de sorpresa, quizás, o de reconocimiento. Esta niña veía lo que la mayoría de los hombres adultos pasaban por alto. Arriba, detrás de una puerta cerrada, Vanessa sacó su teléfono del bolsillo del albornoz. Sus dedos volaron por la pantalla, escribiendo rápidamente. Algo extraño está pasando. Llámame. Pulsó enviar y esperó. En segundos, el teléfono vibró con una respuesta. Esta noche, 10 de la noche, lugar habitual.
El mensaje era de un contacto guardado con una sola inicial, V. Víctor Petrov. Vanessa sonrió, una sonrisa real esta vez, fría y calculadora. Luego borró la conversación y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Abajo, la puerta principal se abrió. Marcus entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, con el rostro sombrío. Jefe. Dominic se giró. La encontré. Elena Reyes. Marcus dudó. Estaba en la comisaría presentando una denuncia por desaparición. 4 niños. No está en buen estado. Tráela aquí. Ya está en camino. Marcus miró a las niñas y luego de nuevo a Dominic. Estaba histérica, jefe, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Casi se desmaya cuando le dije que estaban a salvo. En el vestíbulo, la cabeza de Sofía se levantó de golpe. Sus ojos se encontraron con los de Marcus, abiertos y desesperados. Tía Elena. ¿Encontraste a la tía Elena? El todoterreno negro atravesó las puertas de hierro 20 minutos después. Elena Reyes estaba sentada en el asiento trasero, con las manos temblando en su regazo, los ojos rojos e hinchados por horas de llanto. Había reconocido el barrio en el momento en que giraron por las calles arboladas de Lincoln Park. Allí vivían los ricos, los poderosos, los intocables. Y cuando el coche se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista, se le heló la sangre. Conocía esa casa. Todo el mundo en Chicago conocía esa casa. La finca de los Salvatore. No. Elena agarró la manija de la puerta, el pánico creciendo en su garganta. No, no puedo estar aquí. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Quiénes son ustedes? Marcus se giró desde el asiento del conductor, su expresión tranquila, pero no cruel. Sus sobrinas están dentro, a salvo, limpias, alimentadas. El señor Salvatore las encontró en la autopista esta mañana. Salvatore. El rostro de Elena se puso blanco. ¿El Salvatore? ¿Al que llaman? Sí. Dejó de respirar por un momento. Todas las historias que había oído sobre Dominic Salvatore pasaron por su mente. La violencia, el poder, los cuerpos que nunca se encontraron. Y sus sobrinas estaban dentro de su casa. Elena salió del coche antes de que Marcus pudiera detenerla. Subió corriendo los escalones de la entrada, casi tropezando, y entró por la puerta que una criada sorprendida acababa de abrir. Sofía, Mía, Lily, Rosie. Su voz resonó en el vestíbulo de mármol. Por un momento terrible, el silencio respondió. Entonces, tía Elena. 4 pequeños cuerpos salieron corriendo de una habitación lateral, chocando contra ella con tanta fuerza que casi se cae. Elena se arrodilló, reuniéndolas a todas en sus brazos, sollozando tan fuerte que no podía hablar. Lo siento, dijo con la voz ahogada entre jadeos. Lo siento mucho. Me desperté y no estaban. Y pensé, estamos bien, tía Elena. La voz de Sofía se oyó amortiguada contra su hombro. Estamos bien. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me lo dijeron? Estaba tan asustada. Pensé que alguien las había secuestrado. Pensé... Queríamos ayudar, susurró Mía. Pensamos que si nos íbamos, ya no tendrías que trabajar tanto. Elena se echó hacia atrás, mirándolas a través de las lágrimas. ¿Qué? Nunca comes, dijo Lily en voz baja. Nunca duermes. Lloras todas las noches. Te oímos. Pensamos que estábamos empeorando las cosas, añadió Rosie, aferrando al señor oso, ahora limpio y seco, contra su pecho. Pensamos que si nos íbamos, podrías volver a ser feliz. El rostro de Elena se descompuso. Las abrazó de nuevo, meciéndolas suavemente, incapaz de formar palabras. Desde el umbral del estudio, Dominic observaba en silencio. Finalmente, la señora Patterson acompañó suavemente a las niñas a descansar. Protestaron, pero el agotamiento ganó. En cuestión de minutos, las 4 estaban dormidas en una habitación de invitados, amontonadas en una cama mucho más grande que cualquiera que hubieran visto. Elena permaneció en el vestíbulo, con los brazos cruzados, con aspecto perdido. «¿Señorita Reyes?» Ella se sobresaltó al oír la voz. Dominic estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, la expresión ilegible. «Por favor», su voz se quebró. «Por favor, déjenos ir.
No tengo dinero, no tengo nada que pueda querer. Solo déjenos ir, y juro que no le diremos a nadie. No quiero su dinero. ¿Entonces qué? Ahora temblaba, las lágrimas seguían corriendo. ¿Qué quiere de nosotras? Dominic la estudió durante un largo momento, 28 años, pero parecía mayor. Ojeras oscuras bajo sus ojos, pómulos demasiado afilados, ropa gastada de tanto lavarla. Una mujer que funcionaba a base de humos y fuerza de voluntad. Quiero saber, dijo en voz baja, ¿por qué 4 niñas caminaron por una autopista helada a las 5 de la mañana para salvar a alguien que no valía la pena salvar? Elena parpadeó. ¿Qué? ¿Creen que son una carga para ti? ¿Creen que irse haría tu vida más fácil? Su voz era uniforme, casi amable. Estaban dispuestas a morir congeladas para que no tuvieras que elegir entre ellas y la supervivencia. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Las piernas de Elena cedieron. Se hundió en un banco cercano, cubriéndose la cara con las manos. Lo intenté, susurró. Tengo 3 trabajos, 18 horas al día. No duermo, no como. Y todavía no es suficiente. El alquiler, las facturas, los avisos. Su voz se quebró. Las estoy perdiendo y no hay nada que pueda hacer. Soy un fracaso. El silencio llenó el espacio entre ellos. Entonces Dominic habló. No eres un fracaso. Estás luchando sola. Hay una diferencia. Elena levantó la vista, sorprendida por la suavidad de su tono. Quédense aquí, dijo Dominic, temporalmente, hasta que encontremos una solución. La habitación de invitados era más grande que todo el apartamento de Elena. 4 pequeños cuerpos yacían acurrucados en una cama tamaño king, envueltos en mantas más suaves que cualquier cosa que hubieran tocado. Las sábanas olían a lavanda. Las almohadas eran gruesas y frescas. Una luz de noche brillaba suavemente en la esquina, proyectando sombras suaves en el techo. Por primera vez en 6 meses, las niñas estaban realmente calientes. Rosie yacía en el centro, el señor oso metido firmemente bajo su barbilla. La criada había cumplido su promesa. El oso de peluche andrajoso estaba limpio ahora, su pelaje enmarañado de nuevo suave. El desgarro en su vientre cuidadosamente cosido con hilo que casi coincidía. Rosie había llorado cuando lo recuperó, aferrándolo como si le hubieran devuelto un pedazo perdido de su alma. Ahora susurraba en su oreja restante tan bajo que sus hermanas no podían oír. Gracias, señor Diablo. Gracias por traerlo de vuelta. A su lado, Mia ya había caído en un sueño profundo, con la boca ligeramente abierta. Una mano se extendía hacia Rosie como para asegurarse de que todavía estaba allí. Lily dormía al otro lado de Mia, con su cuaderno bajo la almohada. Su rostro estaba en paz por primera vez en meses. Sofía yacía en el borde de la cama, de cara a la puerta. Luchó contra el sueño todo lo que pudo. Alguien tenía que vigilar. Alguien tenía que asegurarse de que esto no fuera una trampa, de que no se despertarían separadas, enviadas a diferentes hogares de acogida antes de que llegara la mañana. Pero la cama era tan suave, la habitación era tan cálida, y su cuerpo, agotado de caminar por la noche helada, la traicionó. Sus ojos se cerraron, su respiración se ralentizó. Y finalmente, Sofía durmió. Afuera, en el pasillo, Elena estaba sentada en un banco de terciopelo, con las rodillas pegadas al pecho. Miraba la puerta cerrada de la habitación de invitados. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las veía alejarse en la nieve. Cada vez que caía el silencio, oía sus voces. Pensamos que si nos íbamos, podrías volver a ser feliz. ¿Cómo les había fallado tan completamente? ¿Cómo había dejado que las cosas se pusieran tan mal que 4 niñas de 6 años decidieran sacrificarse por ella? El reloj de pie al final del pasillo dio 2 campanadas. Las 2 de la mañana. Se acercaron unos pasos. Elena se tensó, levantando la vista. Dominic apareció de entre las sombras, todavía vestido con su traje de antes. Llevaba una taza en una mano, de la que salía vapor. Sin decir palabra, se la ofreció. Elena dudó y luego la tomó. La porcelana estaba caliente contra sus dedos helados. Té, simple, caliente, exactamente lo que necesitaba. Gracias, susurró. Dominic asintió una vez,
Luego continuó por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. Elena lo miró, la taza calentando sus manos, la confusión y la gratitud enredadas en su pecho. 2 pisos más arriba, en el dormitorio principal, se desarrollaba una conversación muy diferente. Vanessa Cole estaba sentada en su tocador, con el teléfono apoyado en el espejo, en una videollamada activa. El rostro en la pantalla era de rasgos afilados y crueles. Víctor Petrov, sus ojos fríos reflejando la tenue luz de donde quiera que estuviera. 4 niños, dijo Víctor, su acento ruso cargado de diversión. Dominic Salvatore jugando a las casitas. Nunca pensé que vería el día, yo tampoco. Vanessa mantuvo la voz baja mirando hacia la puerta cerrada. Los encontró en la autopista esta mañana. Los trajo aquí, a su tía también. Interesante. Víctor se reclinó, con los dedos entrelazados. Esto podría ser útil. ¿Cómo? El gran diablo de Chicago se ha encontrado una debilidad. Víctor sonrió. Todo dientes y nada de calor. Averigua todo sobre estos niños. ¿De dónde vienen? ¿Quién es la tía? ¿Dónde vivían antes? Y entonces veremos cuán blando se ha vuelto nuestro amigo Dominic. Vanessa asintió lentamente, una sonrisa curvándose en sus labios. Déjamelo a mí. La llamada terminó. La pantalla se oscureció. En el reflejo del espejo, la sonrisa de Vanessa permaneció fría, calculadora y completamente sin piedad. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas de la mansión Salvatore. Proyectaba rectángulos dorados sobre los suelos de mármol. Las niñas habían dormido casi 12 horas seguidas. Sus cuerpos finalmente se recuperaban del frío y el agotamiento. El desayuno se sirvió en un comedor que podría haber sentado a 30 personas. Las 4 hermanas se sentaron agrupadas en un extremo de la enorme mesa. Parecían pequeñas en las sillas de respaldo alto y abrumadas por más comida de la que habían visto en meses. Tortitas, fruta fresca, huevos revueltos, zumo de naranja en vasos de cristal. Mía no podía dejar de mirar. ¿Todo esto es para nosotras? Coman todo lo que quieran, dijo la señora Patterson con amabilidad. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Elena estaba sentada cerca, picoteando un trozo de tostada, todavía incapaz de aceptar del todo que algo de esto fuera real. Seguía mirando hacia la puerta, esperando que alguien apareciera y exigiera el pago, exigiera algo. En su lugar apareció Vanessa. Descendió la escalera con un vestido de color crema, el pelo perfectamente peinado. Su sonrisa era amplia y cálida, una transformación completa de la mujer fría que se había burlado de ellas el día anterior. Buenos días, pequeñas. Su voz goteaba miel. ¿Durmieron bien? Sofía levantó la vista, inmediatamente cautelosa. Algo en el cambio se sentía mal. Traje regalos. Vanessa sacó una bolsa de compras de detrás de su espalda. Juguetes, dulces, cosas que las niñas pequeñas deberían tener. Distribuyó los artículos con una generosidad teatral. Una muñeca para Rosie, libros para colorear para Lily, rompecabezas para Mia, una pulsera para Sofía. Mia aceptó el suyo con entusiasmo. Rosie aferró la muñeca con cautelosa alegría. Lily tomó el libro para colorear, pero no lo abrió. Sofía dejó la pulsera intacta sobre la mesa. Entonces, dijo Vanessa, acomodándose en una silla con estudiada naturalidad, cuéntenme sobre ustedes. ¿Dónde vivían antes? ¿Tienen alguna otra familia? En Englewood, respondió Mia antes de que Sofía pudiera detenerla. Nuestro apartamento era muy pequeño. La tía Elena trabajaba en un bar llamado El Clavo Oxidado. A veces también limpiaba oficinas. Trabajaba todo el tiempo. ¿Mía? La voz de Sofía llevaba una advertencia. ¿Qué? Preguntó ella. La sonrisa de Vanessa se ensanchó. El Clavo Oxidado. Creo que he oído hablar de ese lugar. Y su tía tenía 3 trabajos. Eso debe haber sido muy duro para todas ustedes. Lo fue. Mia continuó, animada por la atención. Nunca la veíamos. Y el apartamento era frío. Y a veces no había suficiente comida. Mia, para. El tono de Sofía era agudo ahora. Vanessa levantó las manos inocentemente. Está bien, solo estoy tratando de conocerlas mejor, cariño. No hay necesidad de ser desconfiada.
Pero los ojos de Sofía permanecieron duros. No confiaba en esta mujer, ni en la amabilidad repentina, ni en las preguntas interesadas, ni en nada de eso. En el otro extremo de la mesa, Lily había abierto su cuaderno. Su lápiz de color se movía por la página con trazos rápidos y seguros. Cuando terminó, lo sostuvo cerca de su pecho, ocultando la imagen. Vanessa se dio cuenta. ¿Qué dibujaste, cariño? ¿Puedo ver? Antes de que Lily pudiera negarse, Vanessa se estiró y le arrebató el cuaderno de las manos. El dibujo mostraba a una mujer con el pelo amarillo y un vestido bonito. Pero sus ojos estaban mal, estrechos, fríos, rasgados como los de una serpiente. La sonrisa de Vanessa se congeló. Por un momento, algo feo brilló en su rostro. Ira, odio. Luego desapareció, reemplazado por una risa que no llegó a sus ojos. Muy creativo, dijo, devolviendo el cuaderno. Tienes bastante imaginación. Se levantó bruscamente y salió de la habitación sin decir otra palabra. Más tarde esa mañana, Dominic apareció en la sala de estar donde las niñas se habían reunido. Se quedó torpemente en el umbral, claramente no acostumbrado a estar cerca de niños. ¿Necesitan algo?, preguntó con rigidez. Rosie levantó la vista de su nueva muñeca. ¿Puedes jugar con nosotras? Dominic parpadeó. ¿Jugar? Sí, como a la fiesta del té o a las casitas. Parecía tan completamente perdido que incluso Sofía casi sonrió. Marcus llegó poco después, salvando a Dominic de responder. Trajo a su hija, una niña de 8 años llamada Jasmine, con ojos brillantes y una risa fácil. En cuestión de minutos, tenía a las 4 hermanas riendo, enseñándoles un juego de palmas que había aprendido en la escuela. Elena observaba desde un rincón de la habitación. También observaba a Dominic. Cómo observaba a las niñas, cómo su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente cuando Rosie reía. Cómo parecía luchar con algo interno cada vez que las miraba. Este no era el monstruo que describían las historias. Esto era algo completamente diferente. Arriba, en su habitación privada, Vanessa escribía rápidamente en su teléfono. Los niños vivían en Englewood. La tía trabaja en un bar llamado Clavo Oxidado. También limpia oficinas. No hay otra familia. Blancos fáciles. Pulsó enviar. La respuesta de Victor llegó segundos después. Perfecto. Mantente cerca. Espera mis instrucciones. 2 días después, Dominic decidió que las niñas necesitaban salir de la casa. Aire fresco, dijo, aunque su tono sugería que no estaba del todo seguro de lo que eso significaba para los niños. Y un desayuno adecuado en un lugar agradable. El restaurante que eligió se llamaba La Fontaine, un establecimiento francés de lujo en la avenida Michigan. Allí, un solo plato principal costaba más que el presupuesto semanal de Elena para la compra. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados. Manteles blancos relucían bajo cubiertos pulidos. Camareros con chalecos negros se movían silenciosamente entre mesas llenas de la élite de Chicago. En el momento en que entraron, todo cambió. Elena había hecho lo mejor que pudo. Había tomado prestada una blusa de la señora Patterson y había intentado presentarse de forma decente. Las niñas llevaban la ropa más limpia que tenían, todavía gastada, todavía descolorida. Obviamente no era de las boutiques que bordeaban esta calle. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Los ojos las recorrieron con un desdén apenas disimulado. La sonrisa de la anfitriona vaciló cuando vio a las niñas. ¿Tienen reserva? Salvatore, dijo Dominic. Mesa para 6. El reconocimiento parpadeó en sus ojos. El miedo lo enmascaró rápidamente. Por supuesto, señor Salvatore. Por aquí. La sentaron cerca de la ventana, a la vista de todo el restaurante. Elena sintió cada mirada como un peso físico. Las niñas se acurrucaron, de repente conscientes de lo diferentes que se veían de los demás. Una mujer en la mesa de al lado se inclinó hacia su acompañante, sin molestarse en bajar la voz. Mira a esas niñas. Claramente no pertenecen aquí. Alguien debería decir algo. Su acompañante asintió. Probablemente sin hogar o algo peor. No entiendo por qué la dirección permite esto. Mía lo oyó, su labio inferior empezó a temblar. Sofía, susurró, están hablando de nosotras. Ignóralas.
Pero ignorar era imposible. Los susurros se extendieron. Más miradas, más juicios. Un hombre con un traje caro arrugó la nariz al pasar por su mesa. Entonces apareció el gerente. Era un hombre delgado con un bigote delgado y una paciencia aún más delgada. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Salvatore, me disculpo, pero varios de nuestros clientes han expresado su preocupación. Miró a las niñas. Quizás sería mejor si sus acompañantes esperaran fuera o en una zona menos visible. Tenemos una sala privada, una zona menos visible. La voz de Dominic era tranquila, peligrosamente tranquila, simplemente por la comodidad de nuestros otros clientes. Estoy seguro de que lo entiende. La mujer de la mesa de al lado habló, envalentonada. No es nada personal, pero este es un establecimiento respetable. No necesitamos mendigos arruinando nuestra experiencia culinaria. Mia rompió a llorar. Rosie aferró al señor Oso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lily miró fijamente el mantel, su cara ardiendo de vergüenza. Incluso Sofía bajó la mirada, su armadura finalmente se resquebrajó. Elena empezó a levantarse. ¿Deberíamos irnos? No. Dominic se levantó lentamente, deliberadamente. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Se volvió para enfrentarse al restaurante. Sus ojos recorrieron cada rostro sentencioso, cada conversación susurrada, cada cliente que había mirado a estas niñas y había visto algo menos que humano. Miren a estas 4 niñas. Su voz se extendió por la sala silenciosa. De verdad, mírenlas. Hace 3 días caminaron 5 millas por una autopista helada con un tiempo de 15 grados. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque pensaban que eran una carga, porque creían que su tía estaría mejor sin ellas, porque los adultos en sus vidas habían fallado tan completamente que 4 niñas de 6 años decidieron que la única manera de ayudar era desaparecer. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, colocándola deliberadamente en el podio del gerente. El logotipo brilló bajo la luz del candelabro. Industrias Salvatore. Estas niñas tienen más coraje, más dignidad y más valor que todos en esta sala juntos. Su mirada se fijó en el gerente, que se había puesto pálido como la muerte. Incluido usted. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. Dominic se volvió hacia la mesa. Con delicadeza, levantó a Rosie en sus brazos. Ella hundió la cara en su hombro, todavía aferrada al señor Oso. Nos vamos, les dijo a Elena y a las demás. Este lugar no las merece. Caminó hacia la salida con las niñas siguiéndolo de cerca. Elena iba detrás. Nadie habló, nadie se movió, nadie se atrevió. El incendio comenzó a las 3 de la mañana. Para cuando llegaron los primeros servicios de emergencia, el apartamento de Elena en Englewood no era más que humo y cenizas. Las llamas lo habían consumido todo. Los muebles gastados, los pocos juguetes que les quedaban a las niñas, las fotografías de su madre que Elena había conservado cuidadosamente. Desaparecido. Todo. Elena se enteró por las noticias de la mañana. Se quedó helada frente al televisor en la sala de estar de Dominic. Observaba a los bomberos rociar agua sobre los restos humeantes del único hogar que había podido dar a sus sobrinas. Las autoridades sospechan que fue un incendio provocado, dijo el reportero. No se han reportado víctimas, aunque la inquilina registrada del apartamento no estaba en casa en ese momento. Su teléfono vibró. Número desconocido. Un solo mensaje. Devuelve lo que no te pertenece. La sangre de Elena se heló. Le mostró el mensaje a Dominic inmediatamente. Él lo leyó una vez. Su expresión no delataba nada. Luego le pasó el teléfono a Marcus. Rastréalo. Ya estoy en ello, jefe. Dominic se dio la vuelta, mirando por la ventana los terrenos cubiertos de nieve. Tenía la mandíbula apretada. Sus manos, entrelazadas a la espalda, estaban apretadas en puños. Alguien estaba usando a Elena y a las niñas para llegar a él. Alguien que sabía que estaban aquí. Alguien que tenía acceso a información que no debería tener. En una hora, todos los lugartenientes de la organización de Dominic habían sido convocados a la mansión. Se reunieron en su estudio, hombres endurecidos que habían visto sangre, muerte y cosas peores. Esperaron en un silencio incómodo.
Dominic estaba de pie detrás de su escritorio, irradiando una furia fría. Alguien ha atacado a 4 niñas bajo mi protección, dijo, su voz mortalmente tranquila. 4 niñas pequeñas que no le han hecho nada a nadie. Alguien quemó su casa. Alguien envió amenazas. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Quiero ser absolutamente claro. Quien sea responsable, quien haya tocado esto, quien haya dado información, quien siquiera haya pensado en dañar a esas niñas, lo encontraré y lo quemaré vivo. Nadie habló, nadie se movió. Encuentren la fuga, encuéntrenla ahora. Los hombres se dispersaron rápidamente, ansiosos por escapar de la rabia sofocante que llenaba la habitación. Marcus se quedó atrás. Cuando la puerta se cerró, habló en voz baja. Jefe, hay un problema. La información que se filtró, la dirección del apartamento, el lugar de trabajo de la tía. Solo un puñado de personas conocía esos detalles. ¿Quién? Yo, la señora Patterson. Y no terminó. No fue necesario. Los ojos de Dominic se oscurecieron. Desde el umbral apareció Vanessa, su rostro mostrando una preocupación perfecta. Dom, escuché lo que pasó. Es terrible. Cruzó la habitación, colocando una mano en su brazo. Quizás sería más seguro enviarlas lejos. Poner a las niñas en acogida como quería la trabajadora social. Estarían protegidas y tú no tendrías que... No. Pero Dom, piénsalo. Si alguien las está atacando por tu culpa, nadie sale de esta casa. La máscara de Vanessa se deslizó por una fracción de segundo. Frustración, ira. Luego, la expresión de preocupación regresó. Solo estoy pensando en su seguridad, cariño. Su seguridad es mi responsabilidad, no la tuya. Abrió la boca para discutir, pero algo en su mirada la detuvo. Retrocedió, forzando una sonrisa. Por supuesto, lo que creas que es mejor. Se fue sin decir otra palabra. En el pasillo, Elena caminaba de un lado a otro frenéticamente. Las niñas estaban arriba con la señora Patterson, pero no podía quedarse quieta. Era su culpa. Todo. Si no hubiera aceptado la ayuda de Dominic, si simplemente se hubiera llevado a las niñas y hubiera desaparecido, tenemos que irnos. Lo dijo en el momento en que Dominic salió de su estudio. Si alguien nos persigue por tu culpa, te estamos poniendo en peligro. Deberíamos irnos, encontrar otro lugar. Puedo arreglármelas, siempre lo hago. ¿Y a dónde ir? ¿De vuelta a las calles? ¿De vuelta a otro apartamento que alguien quemará? No lo sé, pero no puedo. No podemos. ¡Tía Elena! Ambos se giraron. Sofía estaba en lo alto de las escaleras, con sus hermanas detrás de ella. Debió haberlo oído todo. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por el miedo. Rara vez permitía que alguien lo viera. Lentamente descendió las escaleras y caminó directamente hacia Dominic. Por favor, no nos hagas irnos. Su voz era pequeña, temblorosa. Seremos buenas, no causaremos más problemas, estaremos calladas, haremos lo que digas. Solo por favor no nos envíes lejos. Dominic la miró, a esta pequeña niña que había cargado tanto peso durante tanto tiempo. Se arrodilló, poniéndose a su nivel. Te lo dije una vez, dijo en voz baja. El diablo cumple sus promesas, no van a ir a ninguna parte. La casa se había quedado en silencio. Las niñas dormían arriba, agotadas por la agitación del día. La señora Patterson se había retirado a sus aposentos. Incluso el equipo de seguridad se movía en silencio. Fantasmas patrullando las sombras. Elena encontró a Dominic en el estudio, de pie ante una ventana que daba al jardín helado. Un vaso de whisky estaba intacto en su escritorio. No se giró cuando ella entró. Deberías estar durmiendo, dijo él. Tú también. Ella cruzó la habitación lentamente, insegura de su bienvenida. Este hombre había protegido a sus sobrinas, las había defendido públicamente, había jurado mantenerlas a salvo. Sin embargo, todavía no sabía casi nada de él más allá de los rumores y el miedo que su nombre inspiraba. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó en voz baja. La verdad, no la versión que le cuentas a todo el mundo.
Dominic guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era distante, perdida en los recuerdos. Tuve una hermana una vez, Lucía. Tenía 6 años, la misma edad que tus niñas. Elena contuvo la respiración. Nuestro padre era un jugador, un borracho. Debía dinero a gente que no aceptaba excusas. El reflejo de Dominic en la ventana era hueco, atormentado. Vinieron a cobrar cuando yo tenía 11 años. Se suponía que debía protegerla. Prometí que lo haría. Hizo una pausa. Su mano se apretó en el borde del alféizar. Fracasé. La palabra quedó suspendida en el aire como una herida que nunca había sanado. La mataron delante de mí. No pude detenerlos. Solo era un niño. Su mandíbula se tensó. Juré ese día que me volvería lo suficientemente poderoso como para que nadie pudiera volver a hacer daño a nadie que me importara. Construí todo esto, el dinero, el imperio, el miedo, para no volver a ser indefenso nunca más. Se volvió para mirarla, y Elena vio algo que no esperaba. Dolor. Dolor crudo y sin protección. Pero durante 25 años no ha habido nadie a quien proteger. Nadie a quien permitía acercarse lo suficiente como para necesitarme. Hasta que encontré a 4 niñas pequeñas caminando por una autopista helada. Los ojos de Elena brillaron. Ahora lo entendía. La frialdad no era crueldad. Era una armadura construida por un niño que había visto morir a su hermana y se había culpado a sí mismo cada día desde entonces. Sé lo que es, dijo ella en voz baja, sentir que le has fallado a alguien que amabas. Él la miró. Mi hermana, la madre de las niñas, me pidió que las cuidara antes de morir. Confió en mí. La voz de Elena se quebró, y cada día desde entonces he estado aterrorizada de no ser suficiente, de no poder reemplazarla, de estar fallándoles de la misma manera que he fallado en todo lo demás. Pasaste por el fuego por ellas, dijo Dominic en voz baja. Te mataste a trabajar, renunciaste a todo, y aún así no fue suficiente. Fue suficiente para que te amaran, para que estuvieran dispuestas a morir congeladas para que tú no sufrieras más. Él mantuvo su mirada. Eso no es fracaso, Elena. Eso es amor. Un sonido desde el umbral hizo que ambos se giraran. Rosie estaba allí, en pijama. El señor oso aferrado a su pecho, lágrimas corriendo por su cara. Tuve una pesadilla, gimió. Los hombres malos vinieron y nos llevaron, y tú no estabas, y no podía encontrar al señor oso. Corrió por la habitación y envolvió sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Dominic, sollozando. Él se quedó helado. Por un momento pareció completamente perdido, inseguro de qué hacer. Luego, lentamente, se arrodilló y la levantó en sus brazos. Estás a salvo, murmuró. Nadie te va a llevar a ninguna parte. Lo prometo. Promesa. Rosie hundió la cara en su hombro, todavía llorando suavemente. Dominic la acomodó, una mano frotando pequeños círculos en su espalda, y luego, tan bajo que Elena casi no lo oyó, empezó a tararear. Una canción de cuna, simple, inquietante. El tipo de melodía que se transmite de generación en generación. Mi madre solía cantarle esto a Lucía, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, cuando tenía pesadillas. Elena observó cómo el hombre más temido de Chicago sostenía a una niña de 6 años en sus brazos y la cantaba para que se durmiera. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se las secó. En cuestión de minutos, la respiración de Rosie se había calmado. Su agarre en el señor oso se aflojó. Estaba dormida. Desde las sombras del pasillo, sin ser vista por ninguno de los dos, Vanessa observaba. Sus ojos brillaban con malicia mientras sacaba su teléfono y escribía un solo mensaje. Está comprometido. Actúen mañana. La casa se había quedado en silencio. Las niñas dormían arriba, agotadas por el miedo y la incertidumbre del día. Marcus se había ido a coordinar la seguridad. La señora Patterson se había retirado a sus aposentos. Incluso Vanessa había desaparecido en algún lugar, alegando un dolor de cabeza. Solo Dominic y Elena quedaban, sentados en el estudio donde un fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Elena miraba las llamas. Sus manos rodeaban una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo.
El peso de todo la oprimía. El incendio, las amenazas, la comprensión de que había arrastrado a sus sobrinas a algo mucho más peligroso que la pobreza. ¿Por qué estás haciendo esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Dominic no respondió de inmediato. Se sentó en el sillón frente a ella, su perfil iluminado por la luz del fuego, su expresión ilegible. No me conoces, continuó Elena. No nos debes nada. Esas niñas no son tu responsabilidad. Así que, ¿por qué arriesgarlo todo por extrañas? El silencio se extendió entre ellos. Entonces Dominic habló, su voz más baja de lo que nunca la había oído. Tuve una hermana una vez. Elena levantó la vista. Se llamaba Lucía. Tenía 6 años cuando murió. Hizo una pausa, las palabras saliendo lenta y dolorosamente. Yo tenía 11. Nuestro padre era un borracho que debía dinero a hombres peligrosos. Nuestra madre se había ido años antes. Se suponía que debía protegerla. Prometí que lo haría. El fuego crepitó. Las sombras danzaban en las paredes. Cuando vinieron por la deuda de mi padre, Lucía fue la garantía. Intenté detenerlos. Solo era un niño. No pude hacer nada. Su mandíbula se tensó. Le dispararon delante de mí. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. A Elena se le cortó la respiración. Construí todo esto por esa noche. Dominic continuó, gesticulando vagamente hacia la mansión que los rodeaba. El dinero, el poder, el imperio. Me dije a mí mismo que era para que nadie pudiera volver a hacer daño a nadie que me importara. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Pero la verdad es que nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente como para necesitar protección. Hasta ahora. Finalmente la miró a los ojos. Cuando vi a esas niñas en la autopista, cuando vi a Rosie desplomarse en la nieve, vi a Lucía. Vi cada momento en que le fallé y no pude seguir de largo. No pude fingir que no era mi responsabilidad. Elena dejó su té frío. Sus propios ojos se habían llenado de lágrimas que no se molestó en ocultar. Lo entiendo, dijo en voz baja. Más de lo que crees. Le habló de su hermana, María, la madre de las niñas. Cómo habían crecido juntas en un pequeño apartamento, soñando con vidas mejores. Cómo María se había enfermado y deteriorado tan rápidamente que apenas hubo tiempo para despedirse. Cómo Elena había prometido en esos momentos finales cuidar de sus hijas sin importar qué. Estoy aterrorizada cada día. Elena admitió, aterrorizada de no ser suficiente, de que les fallaré como le fallé a María, de que no puedo ser la madre que necesitan. No les estás fallando, dijo Dominic. Estás sobreviviendo por ellas. Hay una diferencia. Antes de que Elena pudiera responder, un pequeño sonido vino del umbral. Rosie estaba allí, en pijama. El señor oso aferrado a su pecho, lágrimas corriendo por su cara. Tuve una pesadilla, susurró. Soñé que nos dejabas. Te ibas en el coche y no podíamos encontrarte. Corrió por la habitación, no hacia Elena, sino hacia Dominic. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su pierna, su cara presionada contra su rodilla. Por favor, no nos dejes, por favor. Dominic se quedó helado. Miró a la pequeña niña que se aferraba a él, sus hombros temblando de sollozos, y algo dentro de él se rompió. Lenta y cuidadosamente, la levantó en sus brazos. Rosie hundió la cara en su hombro, todavía llorando suavemente. Dominic la sostuvo torpemente al principio, luego con más naturalidad, una mano apoyando su espalda, la otra acunando su cabeza. Y entonces, con una voz tan baja que Elena apenas pudo oírla, empezó a cantar. Una canción de cuna, simple, antigua, ligeramente desafinada. El tipo de canción que una madre podría cantarle a un niño asustado. El tipo de canción que su madre le había cantado una vez a Lucía. El llanto de Rosie se calmó, su respiración se estabilizó. En cuestión de minutos, estaba dormida en sus brazos. Elena observaba, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, viendo al diablo transformarse en algo completamente diferente. En las sombras del pasillo, sin ser vista por ninguno de los dos, Vanessa estaba perfectamente quieta. Sus ojos brillaban con un cálculo frío mientras levantaba su teléfono y tomaba una sola fotografía. A la mañana siguiente,
Vanessa apareció en el desayuno con una sonrisa que parecía casi genuina. He estado pensando, anunció, acomodándose graciosamente en una silla. No he sido muy acogedora con nuestras invitadas. Me gustaría compensarlas. Elena levantó la vista con cansancio. Un día de compras, continuó Vanessa. Solo las niñas y yo. Ropa nueva, juguetes, lo que quieran. Invito yo. No creo que, empezó Elena, les vendrá bien. Vanessa interrumpió suavemente. Han estado encerradas en esta casa durante días. Un poco de aire fresco, un poco de diversión. ¿Qué dicen, pequeñas? Los ojos de Mía se iluminaron. ¿De compras? ¿De verdad? ¿De verdad? Iremos a ese gran centro comercial en la calle State. Tienen una tienda de juguetes enorme. Sofía permaneció en silencio, observando a Vanessa con la misma expresión cautelosa que siempre usaba con ella. Pero Mía ya estaba saltando en su asiento. E incluso Lily parecía curiosa. Elena miró a Dominic, que acababa de entrar en la habitación. No me siento cómoda con esto, dijo en voz baja. Dominic estudió a Vanessa por un momento. Sus instintos le advertían que algo andaba mal. Pero Marcus había llamado con noticias urgentes. Un envío había sido interceptado. 2 de sus hombres estaban desaparecidos. Y la gente de Victor había sido vista cerca de su territorio. Necesitaba encargarse personalmente. Lleva seguridad extra, dijo finalmente. 2 coches, escolta armada. La sonrisa de Vanessa se ensanchó. Por supuesto, cariño. Lo que sea para que todos se sientan seguros. Una hora después, una limusina negra se alejaba de la mansión Salvatore. Vanessa estaba sentada en la parte de atrás con las 4 niñas, que pegaban la cara a las ventanas tintadas, viendo pasar la ciudad. ¿Dónde está el centro comercial?, preguntó Mía después de 20 minutos. Pensé que estaba más cerca. Tomando un atajo, dijo Vanessa, sin levantar la vista de su teléfono. La inquietud de Sofía creció. Los barrios fuera de la ventana estaban cambiando. Menos tiendas, más solares vacíos, edificios abandonados con ventanas rotas. Esto no parecía el camino a ningún centro comercial que ella hubiera visto. Algo va mal, le susurró a Lily. El coche giró hacia una zona industrial. Almacenes se alzaban a ambos lados, sus muelles de carga vacíos y oxidados. Ni gente, ni otros vehículos, solo hormigón gris y silencio. «Detén el coche», exigió Sofía. «Esto no está bien. ¿A dónde nos llevas?» Vanessa finalmente levantó la vista, y la máscara que había llevado durante días se cayó por completo. A un lugar especial, la limusina se detuvo frente a un enorme almacén. Las puertas ya se estaban abriendo, y salieron hombres. Hombres de rostro duro con pistolas, hablando en un idioma que Sofía no entendía. «¡Corran!», gritó Sofía, pero no había a dónde ir. Las puertas estaban cerradas. Manos fuertes las agarraron, sacándolas del coche. Las niñas patearon y gritaron, pero eran pequeñas y los hombres eran muchos. «Sofía, Sofía», chilló Mía mientras la arrastraban en una dirección. «¡Suéltame!», gritó Rosie, aferrando al señor oso con todas sus fuerzas. Uno de los hombres le arrancó el oso de peluche. En la lucha, el brazo del señor oso se desprendió. El relleno se derramó sobre el hormigón sucio. «No, señor oso». Las separaron, cada niña llevada a una esquina diferente del almacén. Las ataron a sillas que se encontraban en charcos de luz fría y gris de ventanas sucias en lo alto. Vanessa estaba en el centro, rodeada de hombres armados, con un aspecto sumamente satisfecho. Un hombre emergió de las sombras, alto, de ojos fríos, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Víctor Petrov. «Excelente trabajo», dijo, pasando un dedo por la mejilla de Vanessa. «Dominic siempre fue ciego cuando se trataba de mujeres hermosas». «¿Qué nos van a hacer?», exigió Sofía, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que le arañaba el pecho. Víctor se rió. «Nada, pequeña, siempre y cuando tu protector coopere». Sacó su teléfono y comenzó a grabar. 4 niñas aterrorizadas, atadas y llorando en un almacén frío, rodeadas de enemigos. «Sonrían para la cámara», dijo. «Es hora de enviarle un mensaje a su diablo». Minutos después, el teléfono de Dominic vibró. Un video de 30 segundos. 4 pequeñas figuras atadas a sillas. Rosie sollozando por el señor oso.
Mia llamando a su tía. Lily silenciosa y pálida. Sofía mirando desafiante a la cámara a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Y la voz de Víctor, fría y burlona. Elige, Salvatore, tu imperio o estas 4 pequeñas vidas. Tienes hasta la medianoche. El video se reprodujo una vez, luego otra y una tercera vez. Cada repetición se clavaba más profundamente en el pecho de Dominic. Los sollozos de Rosie, los gritos de Mia, el silencio aterrorizado de Lily, las lágrimas desafiantes de Sofía. Algo dentro de él se rompió. Sus manos barrieron su escritorio, enviando decantadores de cristal, carpetas de cuero y una lámpara antigua a estrellarse contra el suelo. Agarró la silla de caoba y la arrojó contra la estantería, rompiendo puertas de cristal y esparciendo primeras ediciones de valor incalculable. Jefe, empezó Marcus. Dominic agarró un pisapapeles de mármol y lo arrojó a la ventana. Las grietas se extendieron por el cristal reforzado. Volcó el escritorio. 300 libras de roble macizo volaron como si fueran de cartón. ¡Víctor! El nombre salió de su garganta como un grito de guerra. 25 años de ira reprimida explotaron hacia afuera, destruyendo todo a su alcance. Cuadros arrancados de las paredes, trofeos aplastados bajo sus pies. El estudio se transformó en un campo de batalla de cosas rotas. Marcus esperó a que la destrucción se calmara antes de volver a hablar. Jefe, esto es una trampa. Quiere que vayas solo. Te quiere enfadado e imprudente. Si entras ahí sin pensar, sé lo que es. Dominic estaba de pie en medio de los escombros, con el pecho agitado, sangre goteando de sus nudillos donde el cristal le había cortado la piel. Su voz se había vuelto fría de nuevo, aterradoramente fría. Cuenta con que pierda el control, que cometa errores. Se volvió para mirar a Marcus, pero calculó mal. ¿Cómo? Cree que tengo algo que perder. Cree que amenazar a esas niñas me desesperará. Los ojos de Dominic eran hielo negro. Se equivoca. Acaba de darme permiso para convertirme en lo que he estado conteniendo durante 25 años. ¿Y qué es eso? El monstruo que siempre dijeron que era. La puerta se abrió de golpe. Elena estaba en el umbral, con el rostro pálido, las manos temblorosas, pero la mandíbula apretada con determinación. Escuché lo que pasó. Voy contigo. No. Son mis sobrinas, mi familia. No me voy a quedar aquí sentada mientras... Te matarás. No me importa. La voz de Elena se quebró. ¿Entiendes? Le prometí a mi hermana que las protegería. Lo juré sobre su tumba. Si algo les pasa a esas niñas y yo no hice nada. Se ahogó en las palabras. Prefiero morir intentándolo que vivir con eso. Dominic la estudió durante un largo momento. Vio la misma desesperación feroz que sentía arder en su propio pecho, la misma disposición a sacrificarlo todo. Te quedas detrás de Marcus, dijo finalmente. Haces exactamente lo que él diga, sin discusiones. Elena asintió, el alivio y el terror luchando en sus ojos. En una hora, la mansión se había transformado en un centro de mando. Los hombres de mayor confianza de Dominic se reunieron en el estudio en ruinas. Mapas del distrito industrial se extendían por el suelo, armas revisadas y distribuidas, posiciones tácticas asignadas. 3 equipos, instruyó Dominic. Equipo 1, entrada este. Equipo 2, muelle de carga. Marcus lidera el equipo 3 a través del sótano. Su único objetivo son las niñas. Sáquenlas. Nada más importa. ¿Y usted, jefe? Yo entro por la puerta principal. Su voz no dejaba lugar a discusión. Víctor quiere un espectáculo. Le daré uno. Eso es un suicidio. Eso es una distracción. Mientras esté centrado en mí, Marcus extrae a las niñas. Para cuando Víctor se dé cuenta de lo que está pasando, todo habrá terminado. Los hombres intercambiaron miradas, pero no objetaron. Habían seguido a Dominic en situaciones imposibles antes. Lo seguirían ahora. Mientras los equipos se preparaban para salir, Dominic notó algo en el suelo entre los escombros. Un pequeño trozo de tela, pelaje marrón, relleno saliendo de las costuras rotas. El brazo del señor oso. Debió de caerse del abrigo de Vanessa o quedarse atrás cuando se llevó a las niñas. Dominic lo recogió,
sosteniendo el miembro andrajoso en su mano ensangrentada. Pensó en la cara de Rosie cuando aferraba al oso. Pensó en Lucía y en la muñeca que sostenía cuando murió. Se guardó el brazo roto en el bolsillo de la chaqueta. «Jefe», llamó Marcus desde la puerta, «estamos listos». Dominic se enderezó. Todo rastro de emoción desapareció de su rostro hasta que solo quedó un propósito frío. «Entonces vamos a traerlas a casa». El almacén era frío y oscuro, lleno de sombras que parecían respirar. 4 sillas estaban en 4 esquinas separadas, cada una iluminada por una única luz dura. 4 niñas pequeñas atadas con una cuerda demasiado gruesa para sus pequeñas muñecas, temblando en el aire húmedo. «¡Mía!». La voz de Sofía resonó en el espacio cavernoso. «Lily, Rosie, ¿pueden oírme? ¡Sofía!». La respuesta de Mía llegó mojada de lágrimas. «Tengo miedo. Quiero a la tía Elena». «Lo sé, lo sé. Solo aguanten. ¿Dónde está el señor oso?». La voz de Rosie era apenas un susurro. «Se llevaron al señor oso. Se le cayó el brazo. No pude salvarlo. Está bien, Rosie. Lo encontraremos. Lo prometo». Lily no dijo nada. No había hablado desde que la sacaron del coche. Habían pasado horas, o quizás minutos. Era imposible saberlo en este lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Los guardias caminaban entre ellas de vez en cuando. Los cigarrillos brillaban en la oscuridad. Hablaban en ruso entre ellos y se reían de chistes que las niñas no entendían. Se acercaron unos pasos, lentos, deliberados, confiados. Víctor Petrov emergió de las sombras, su abrigo elegantemente drapeado sobre sus hombros, su sonrisa tan fría como el aire del almacén. «Cómodas, pequeñas». Sofía lo fulminó con todo el odio que su corazón de 6 años podía albergar. «Su protector ya debería haber recibido mi mensaje», continuó Víctor, rodeando su silla como un depredador que examina a su presa. «Pero me temo que no vendrá. Hombres como Dominic Salvatore no sacrifican imperios por niños. Tomará la decisión inteligente. Las dejará ir. Te equivocas». Víctor levantó una ceja. «Ah, sí. ¿Vendrá?». La voz de Sofía no vaciló. Lo prometió. Y él cumple sus promesas. Víctor se rió, un sonido agudo y burlón. «¡Qué fe! Es casi dulce. Pero he conocido a hombres como Salvatore durante décadas, pequeña. Les importa el poder, el dinero, el territorio». «No». Una explosión sacudió el edificio. La pared estalló en una lluvia de escombros. Los disparos crepitaron desde múltiples direcciones a la vez. Gritos en inglés y ruso chocaron en el caos. La sonrisa de Víctor desapareció. «¿Qué?». Otra explosión, más cerca esta vez. Las puertas del muelle de carga volaron hacia adentro y hombres armados entraron, moviéndose con precisión militar. «¡Saquen a las niñas!», gritó alguien. «¡Ahora!». Los guardias corrieron hacia las niñas. Si para usarlas como escudos o para ejecutarlas, Sofía no podía decirlo. Pero antes de que alguien la alcanzara, una sombra cayó de las vigas. Marcus aterrizó rodando, levantándose con una pistola en cada mano. 2 guardias cayeron antes de que supieran que estaba allí. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», gritó en su radio. «Paquete localizado. Las 4 vivas». Su equipo se materializó a su alrededor, cortando cuerdas, levantando a las niñas, formando un círculo protector. Sofía sintió manos en sus hombros. Oyó a Mía gritar su nombre. Vio a Lily siendo llevada por un hombre que le doblaba el tamaño. «Por aquí, muévanse». Corrían, o más bien las llevaban, a través del humo y los disparos hacia una puerta que conducía a la libertad. Entonces Sofía la vio. Vanessa tratando de escabullirse por una salida lateral, tratando de desaparecer en el caos que había creado. Pero alguien más la vio también. Elena emergió de detrás de un pilar de hormigón, bloqueando su camino. «¿Vas a alguna parte?». El hermoso rostro de Vanessa se torció con desprecio. «Quítate de mi camino. No eres nada, una pobre camarera jugando a la familia con niñas que ni siquiera son tuyas. Son mías. Ni siquiera puedes protegerlas. No podías alimentarlas. No podías mantener un techo sobre sus cabezas. ¿Qué te hace pensar que puedes...?».
El puño de Elena conectó con la mandíbula de Vanessa. No fue elegante, no fue hábil. Fue el golpe desesperado y salvaje de una mujer que nunca había lanzado un puñetazo en su vida, pero aterrizó. Vanessa tropezó hacia atrás, el shock reemplazando al desprecio. Elena no se detuvo. Agarró el pelo de Vanessa, le dio un rodillazo, luchó con uñas y dientes, y con cada onza de furia que proviene de que tus hijos sean amenazados. Para cuando Marcus las separó, Vanessa sangraba por la nariz y el labio, su pelo perfecto destrozado, su vestido de diseñador roto. Basta. Marcus levantó a Vanessa por el cuello. No vale la pena. Elena se quedó jadeando, con los nudillos en carne viva, el pecho agitado. Luego se giró y las vio. 4 niñas pequeñas liberadas de sus ataduras corriendo hacia ella. Se estrellaron en sus brazos, casi derribándola. Mia sollozando contra su hombro. Lily aferrada a su cintura. Sofía presionando su cara contra su cuello. Y Rosie, mirando hacia arriba, con las mejillas surcadas de lágrimas, preguntó, ¿dónde está el diablo? Una semana después, Dominic volvió a casa. Su brazo izquierdo colgaba en un cabestrillo. Se veían vendas bajo el cuello de su camisa. La herida de bala en su hombro tardaría meses en sanar por completo. Los cortes de cuchillo en su antebrazo dejarían cicatrices que llevaría para siempre. Pero estaba vivo, y ellas también. En el momento en que se abrió la puerta principal, 4 pequeños cuerpos vinieron corriendo. Rosie llegó primero, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas con tanta fuerza que casi tropezó. Mia se estrelló contra su lado bueno, sollozando su nombre. Lily se apretó contra él en silencio, sus pequeñas manos agarrando su chaqueta. Sofía se quedó atrás por un momento y luego se unió al abrazo. «Volviste», susurró Rosie en su rodilla. «Realmente volviste. Lo prometí». «Estábamos tan asustadas», dijo Mia entre hipidos. «Los médicos no nos dejaban visitarte. Pensamos que quizás estabas demasiado herido. Pensamos, estoy aquí ahora. No voy a ninguna parte». Elena estaba en el umbral, con lágrimas corriendo por su cara. No se acercó, dándoles a las niñas su momento, pero sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Entonces Sofía habló. «Gracias». Dominic la miró. «Gracias por venir a salvarnos. Gracias por cumplir tu promesa. Gracias por...» Dudó, su pequeño rostro luchando con emociones demasiado grandes para sus 6 años. «Gracias, papá». La palabra golpeó a Dominic como una segunda bala. Papá. Nadie lo había llamado así nunca. Nadie lo había mirado con esa mezcla de confianza, amor y esperanza. Nadie lo había visto nunca como algo más que el diablo. Se le hizo un nudo en la garganta, le ardían los ojos. Lenta y cuidadosamente, se arrodilló con las 4 niñas todavía aferradas a él y las rodeó a todas con su brazo bueno. «De nada», logró decir, «mis niñas». En los días que siguieron, la mansión se transformó. Marcus trajo a la mejor abogada de su organización, una mujer de ojos agudos llamada Catherine Park, especializada en derecho de familia. Extendió papeles sobre la mesa del comedor y explicó el proceso claramente. El estatus de tutor se puede otorgar con relativa rapidez dadas las circunstancias, dijo. La adopción completa llevará más tiempo, pero es absolutamente factible, especialmente con sus recursos. Dominic firmó cada documento sin dudar. «Hay algo más», le dijo a Marcus esa noche después de que las niñas se hubieran ido a la cama. «Los envíos a través del puerto, la red de distribución, los acuerdos de protección, todo. ¿Qué pasa con ellos? Ciérralos. Transfiere todo a operaciones legítimas. Industria Salvatore se convertirá exactamente en lo que el nombre sugiere, una empresa real». Marcus lo miró fijamente. «Jefe, eso es la mitad de nuestros ingresos. Entonces nos las arreglaremos con la otra mitad». Dominic miró hacia la escalera, donde podía oír risas débiles desde la habitación de invitados, que se había convertido en el hogar permanente de las niñas. «No puedo ser lo que ellas necesitan y lo que yo era. La decisión está tomada. A Elena también se le ofreció un puesto, no como sirvienta o invitada, sino como familia.
Continuaría siendo la tía de las niñas, su cuidadora principal, la presencia femenina que necesitaban desesperadamente. La mansión era lo suficientemente grande para todos ellos, más que suficiente. No tienes que hacer esto, dijo ella cuando se lo contó. Quiero hacerlo. Te necesitan. Y honestamente, hizo una pausa, poco acostumbrado a tal honestidad. Esta casa necesita a alguien que la haga sentir como un hogar. Por primera vez en años, la risa resonó en los pasillos de la mansión Salvatore. Risa real, risa de niños. El sonido de la vida volviendo a un lugar que había sido una tumba durante demasiado tiempo. En la séptima noche, Rosie se acercó a Dominic en su estudio. Sostenía algo a su espalda, su rostro serio y ceremonial. «Tengo algo para ti». Dominic dejó a un lado sus papeles. «¿Qué es?», ella reveló al señor oso. El viejo oso de peluche había sido completamente restaurado, limpiado, rellenado y cuidadosamente remendado. Su ojo perdido había sido reemplazado por un nuevo botón. Su vientre roto estaba sellado con puntadas limpias. Y su brazo, el que había sido arrancado en el almacén, estaba unido de nuevo con hilo de color morado brillante. «La señora Patterson me ayudó a arreglarlo», explicó Rosie. «Mira, ahora tiene una cicatriz. Justo aquí», señaló la costura morada. «Igual que tú tienes cicatrices por salvarnos». Dominic tomó el oso con delicadeza, examinando la reparación. «Ahora el señor oso es como tú», continuó Rosie. «Salió herido por proteger a su familia. Pero sigue aquí, sigue siendo fuerte, y sus cicatrices lo hacen aún más especial». Se subió al regazo de Dominic, algo que había empezado a hacer sin pedir permiso. Una pequeña rebelión que él nunca desalentaba. «Gracias, papá, por ser nuestro señor oso». Dominic la abrazó con fuerza. El oso de peluche restaurado presionado entre ellos. Y por primera vez en 25 años, el diablo lloró. Si estuvieras en la posición de Dominic, una persona que había construido muros alrededor de tu corazón, que te habías convencido de que estabas más allá de la redención, ¿podrías haber tomado la misma decisión? ¿Podrías haber dejado que 4 pequeñas extrañas rompieran esos muros y cambiaran el curso de toda tu vida? A veces, las personas que nos salvan vienen en los paquetes más pequeños. A veces, el camino hacia la curación comienza con un solo acto de valentía en una autopista helada. Y a veces, los monstruos que creemos ser son simplemente almas heridas esperando a que alguien lo suficientemente valiente vea la verdad. ¿Y tú? ¿Ha habido un momento en tu vida en que un encuentro inesperado lo cambió todo? Cuando alguien vio más allá de tus muros y reconoció a la persona en la que podías convertirte. Nos encantaría conocer tus pensamientos. Por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios de abajo. Tus historias, tus experiencias, tus reflexiones. Nos importan y podrían inspirar a alguien más que necesite escucharlas hoy. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor considera suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestras subidas diarias. Un me gusta y compartir nos ayuda a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar estos mensajes de esperanza y redención. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por abrir sus corazones a Sofía, Mia, Lily, Rosie, Dominic y Elena. Su viaje aún no ha terminado, pero por ahora están a salvo, son amados y están en casa. Les deseamos buena salud, felicidad y paz en su vida diaria. Que encuentren sus propios momentos de gracia inesperada, sus propias oportunidades para ser el héroe de alguien. Hasta la próxima, cuídense ustedes y cuiden a los demás. Adiós por ahora y nos veremos en nuestro próximo video.